Buenas tardes, amigos de Bajo la Lupa. Estamos reunidos hoy post elecciones con muchas novedades. Hoy tenemos por invitados, queremos hacer una figura de una mesa redonda aquí para debatir en la pluralidad con Tony Zapata, un viejo conocido de la prensa, y nuestra amiga Alejandra Laiza para hablar de las elecciones. Tony, ¿qué te ha parecido estos resultados? Bueno, me ha parecido que el centro-derecha, que era el que parecía destinado a ganar las elecciones, se suicidó. No solamente tuvieron 3 candidatos donde probablemente solo entraba uno, máximo 2, sino además que se combatieron con un grado enorme de encono que impidió que haya trasvase de votos, y finalmente los electores de cada uno de esos 3 candidatos, PPK, Castañeda y Toledo, tenían tal cantidad de sangre en el ojo que no corrieron de uno a otro y los 3 se anularon. Es decir, el centro-derecha se anula y corren los 2 extremos, y los 2 extremos son quienes finalmente ganan, ¿no? Y la sorpresa finalmente en esta figura de derecha perdiendo es digamos, el otro extremo, que parecería ser no tan homogéneo, es una Keiko y un Humala que ganaron. Bueno, yo creo que el otro gran dato, y que es un dato que se nos advirtió la primera vuelta de las elecciones pasadas, es esta polarización nacional en términos de electorado, ¿no? En términos de territorio, ¿no? Un PPK con gran expectativa y una sensación desde los medios de opinión pública y liderazgo de opinión que levantaban estas candidaturas, y una expresión territorial en donde en la mayoría de regiones ganan candidatos que eran fuertemente golpeados por la opinión pública. Es el caso de Humala en Lima, y una Keiko que se consolida en el norte en una presencia en donde ninguna de estas 2 candidaturas, que eran son los referentes estrictos, digamos, de gran continuidad del modelo, pero que son las que se imponen en los territorios. Y ahí viene un poco la pregunta del éxito y el premio sobre este modelo que en Lima se ensalza tan fuertemente, en un país fuertemente polarizado y una campaña electoral intolerante y agresiva, ¿no? Estas diferencias regionales, o sea, está claro que se habla de la H del norte, se habla de un sur más fuerte con Humala. O sea, digamos, estas elecciones confirman que el Perú todavía es muy fragmentado, muy dividido. ¿Tú crees que se confirma o...? Bueno, yo creo que el gran responsable es el perro del hortelano, en el sentido que Alan García ingresó prometiendo el cambio responsable, y eso hubiera significado que la élite se dé cuenta que el país está demasiado descontento con los pocos beneficios que traía para las mayorías nacionales, un modelo que funcionaba en cifras macroeconómicas, un modelo que funcionaba en beneficios para la élite, pero muy cerrado. Entonces, en vez de aplicar el cambio responsable, ha desperdiciado 5 años que además han sido de bonanza económica y que lo hubiera podido hacer, y en vez del cambio responsable que prometió, pues aplicó esta teoría del perro del hortelano, que finalmente para lo que ha servido es para reconcentrar ganancias en la élite y para dejar muy descontentos a los sectores populares, para dejar además con ese ánimo frustrante de ver pasar al frente la riqueza, que te anuncien con bombos y platillos que el país es cada día más rico, y que tú participas penosamente, pues, de la lucha por la sobrevivencia. Entonces, en ese sentido, el responsable de la situación actual es el perro del hortelano. Y claro, el tema es, si tenemos un perro del hortelano, el problema es si estos 2 grupos pueden cosechar de ese grupo político. Digamos, ¿tú crees que Ollanta y Keiko podrán canalizar esas expectativas que ha generado un movimiento social inconforme? O sea, de plano creo que lo expresan, ¿no es cierto? Un Toledo que queda muy por debajo de lo que esperaba. Entonces, una primera cosa es que hemos logrado que haya un discurso claro anti o ahora, pero también creo que hay que llamar la atención a cosas conversadas con unos amigos antes, y es que es verdad que Ollanta ha tenido que bajar un poco su perfil ultra crítico al sistema, ha tenido que moderar y construir un liderazgo no solamente más civil, saliendo un poco de la figura del militar, pero también un discurso de cambio, pero en esta conducción un poco más hacia el centro, y que ese era su reto de cara a la segunda vuelta y en estos puentes que le están echando hacia Perú Posible y las posibilidades de alianzas hacia adelante. Entonces, yo sí creo que se subraya, como suele pasar en primera vuelta, los grandes problemas y las grandes mayorías llamando la atención sobre algunos de estos problemas, pero estos arreglos y mal arreglos de segundos procesos que terminan reorientando un poco la cancha, ¿no? Pero Tony, entonces ¿tú crees que si teníamos una política de perro hortelano, la gente dice que no al perro hortelano, ¿tú crees que estas fuerzas políticas pueden llegar a entender esto y tengamos una manera distinta de gobernar que no sea al estilo perro hortelano? Bueno, depende de quién gane, pues no, porque en realidad si tú evalúas las posibilidades de Keiko,
serían más bien una profundización del clientelismo y del manejo de la relación patrón-cliente, ¿no? Donde el Estado todopoderoso reparte dádivas y la gente de abajo se compromete a cambio de lealtad, esa lealtad que le vienen dando a la figura de Alberto Fujimori, que en realidad es el caudal de Keiko, ¿no? Porque Keiko no tiene caudal propio. Keiko es aquel grupo de gente que piensa que Alberto Fujimori fue un buen presidente, que es injusto que esté preso y que entran a esta campaña electoral para sacarlo. Entonces lo dramático es constatar que hay una quinta parte de los peruanos y peruanas que piensan de esta manera. Pero ese es en realidad el grupo de Keiko. Si ellos ganaran las elecciones, por el contrario, el clientelismo se profundizaría mucho, ¿no? Bueno, estimados amigos de Bajo la Lupa, el escenario es disperso y confuso, pero hemos terminado una primera vuelta electoral, tenemos un resultado realizado, sabemos cómo han quedado y finalmente tenemos dos candidatos que el sistema convencional pensó que no los íbamos a tener para la siguiente elección y será nuestro futuro presidente de la República. Muchas gracias. Gracias por su atención.